Tenemos comunicación. Sí, exactamente, porque se dio a conocer los datos del CREVA de las canastas básicas, alimentaria y total, que miden justamente los niveles de indigencia y de pobreza aquí en la ciudad. Y por eso vamos a saludar a Jerónimo Echeverry, que es el titular del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca. Jerónimo, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Camila Recalde desde este lado. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas ¿Todo tardes. bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, 1.700.000 pesos para que una familia bahiense no sea considerada pobre. Sí, así es. En el mes de mayo, para una familia tipo, la cual está compuesta por padre, madre y dos hijos en edad escolar, esa fue la cifra. Ujú. Y bueno, arrojó una variación de 2% en torno a lo que fue el dato de inflación del mes. Lo que va del año un 14,6% de variación acumulada y un 31% en la interanual. De a poco, bueno, se va viendo una normalización en lo que son las tasas de crecimiento de este tipo de indicadores, conforme se va, digamos, aplacando un poco los distintos shocks que hemos atravesado y sobre todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, va normalizándose un poco, dando un respiro y, bueno, tendiendo hacia valores igualismo un poquito más normales, por decirlo de alguna manera. Ujú. La diferencia de variación entre la total y la alimentaria, digo, 2% contra 0,7%. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Es algo normal? ¿Es habitual? Puede pasar, sí, dado que cómo se calculan las canastas. La canasta básica alimentaria básicamente mide una lista de productos y de alimentos y bebidas considerados esenciales, se las valoriza y, bueno, ahí tenemos, digamos, el resultado, como nosotros bien lo marcamos, de alrededor de 718.000 pesos para esta misma familia tipo. Y lo que tiene que ver con la canasta total, se hace un procedimiento estadístico que, bueno, se multiplica este número por lo que llama inversa del coeficiente de Engel, que es un poquito técnico, pero bueno, Ujú. eh, sí, suele pasar que difieren. Esto se da porque, bueno, la proporción de gasto en alimentos de los hogares tiende a crecer por debajo de los gastos no alimentarios, se le llaman. Así que por eso sucede esta variación distinta, digamos, entre un indicador y otro. Ujú. Y esto, este 2%, bueno, también hace ya un tiempo dieron el dato de la inflación en Bahía Blanca. Se estima, ¿no?, que va a rondar el 2% más o menos en lo que han visto ustedes. ¿Confían en que va a empezar a haber una desaceleración en estos meses que vienen? Sí, el dato de inflación de mayo está cerrado, ya está Ujú. publicado, fue del 2,1, Sí. según nuestras estimaciones. Y efectivamente sí, estamos viendo algunos indicios que nos permiten pensar en una inflación un poco más a tono con lo que había sido esta misma época en el año anterior, 2025. Recuerden que habíamos comenzado el año también con una inflación un poco elevada, se fue, digamos, atenuando ese ritmo de crecimiento de los precios hacia lo que fue la mitad de año, y a partir de ahí, te diría julio-agosto, fue que empezó el cambio de tendencia y los precios empezaron a crecer un poco más fuertemente. En esta oportunidad estamos viendo algo parecido, ¿sí? Vemos que el inicio del año fue bastante complicado con el shock petrolero que hemos tenido, producto Sí, el aumento del de nafta. conflicto en Medio Sí. Oriente, exactamente, también cuestiones estacionales ligadas a precios regulados. Y pasado ese efecto, como pareciera suceder en este momento, los alimentos y bebidas y en general la canasta que nosotros estamos siguiendo mes a mes ya hace muchísimos años, tiende a normalizarse, ¿sí? Tenemos el primer dato de junio, nos arroja una leve deflación en lo que es alimentos y bebidas del 0,2%, y eso nos está indicando que pareciera normalizarse un poco el proceso inflacionario. Consultarte respecto a las caídas que hubo este mes, que sabemos algunas son, o la mayoría son estacionales muchas veces, dependiendo de la fruta, las verduras y demás cuestiones. ¿Qué pasa con algunos lácteos que veo también, ¿no? Que cayeron en precio? ¿Se puede ver al consumo o hay otras razones? No, acá funciona dependiendo también de la cadena de supermercados en algunos momentos del mes. eh,
se hacen rotaciones de productos en góndola y se liquidan básicamente, pueden ser por distintas razones, puede haber fechas de vencimientos próximas, que puede haber lotes nuevos que están ingresando y necesitan, digamos, despachar esos productos. Puede haber distintas promociones, digamos, buscando mayor venta en cantidades y no tanto buscando rentabilidad. Puede haber muchísimas causas, en este caso los lácteos y algunos otros productos son de este tipo de ejemplos, ¿no? Que suelen, digamos, suceder lo que te estoy mencionando. Y en esta oportunidad seguramente se debe a algún tipo de promoción o algún tipo de descuento que bueno, termina incidiendo obviamente en estas variaciones. Bien, ustedes analizan la carne, ¿no es cierto? O sea, entra Sí, dentro de así los es. productos. Sí. ¿Cómo han visto el consumo en lo que va del año? Porque también es un tema recurrente, ¿no? De hecho, bueno, por ahí este mes se han visto muchas promociones en algunos supermercados grandes respecto al precio del asado, al precio del vacío, también incentivando un poco a reactivar un poquito ese sector. Digo, ¿cómo lo analizan durante lo que va del 2026? Sí, no tenemos indicadores de consumo propiamente dicho, digamos, local. Eh, lo que es el precio de la carne en general, en este mes de mayo ha caído, ha tenido una leve variación negativa de 1%. Eh, por ahí se da la cuestión particular de que algún corte en especial no ha bajado, pero en Mm. general el grupo carnes nos da una caída, ¿sí?, de 1%, lo que es carne vacuna me refiero. Pero bueno, sí hay que hacer hincapié en el que los primeros meses del año y digamos el año pasado también, la carne vacuna ha tenido una recuperación en términos relativos muy significativa, ha crecido muy por encima de los precios generales de la economía y eso obviamente se siente en esto que vos me mencionás, ¿no? De que hay probablemente una caída del consumo. Esto obviamente está doblemente relacionado, ¿no? Un poco con el precio del producto en Claro. general y otro poco también con el poder adquisitivo y los salarios que tal vez no terminan de levantar cabeza, obviamente. Jerónimo, un poco en sintonía con lo que preguntaba acá Camila, escucho mucho hablar de que los precios suben poquito porque el tema es que no hay plata. Digo, entonces, ante esta caída del consumo, la poca compra que hay, el poco poder adquisitivo, tampoco es que se pueden seguir subiendo los valores porque si no eso se profundizaría. ¿Hay ahí una correlación entre esto de la falta de dinero en los bolsillos y el poco crecimiento de precios que hay? Puede ser, de todas maneras, digamos, no, no, no necesariamente tiene que ser por eso, digamos, hemos vivido un montón de épocas con inflación, ¿sí? Economía caída o alicaída y inflación al alza, Ujú. se puede dar también ese fenómeno, así que no lo atribuiría 100% a esto que vos estás mencionando. Ujú. Sí que probablemente influya, digamos, no es lo mismo una economía que viene, aunque sea, digamos, con salarios creciendo, Claro. por ejemplo, gasto público al alza, déficit fiscal y demás, que tenemos muchísima más inyección monetaria en la economía que una economía como la que estamos atravesando hoy, que tiene otras características, claramente. ¿Cuántos supermercados analizan por mes? Los supermercados que visitamos son 4, son los más grandes de la ciudad. Esos, digamos, forman parte de nuestro relevamiento semanal. Y además después, a partir de otros relevamientos, también completamos lo que es la canasta, por ejemplo, en carnicerías, pescaderías, verdulerías, etcétera, más allá de, digamos, de las grandes cadenas de supermercados. Está bien, está bien. Claro, pensaba también no sé, bueno, entiendo que eso no lo analizan, pero también imagino que muchos de estos supermercados también tienen la ventaja de algunas promos bancarias y demás. Digo, no sé si eso entra en la variación de precio o no. Sí, exactamente. Nosotros medimos el precio en góndola, que está, digamos, expresado en los carteles que publica, digamos, el mismo establecimiento, y se utiliza el precio por unidad, con lo cual después si hay una promoción bancaria que descuenta un porcentaje de ese valor, obviamente que en este caso no está captado, porque difiere obviamente del consumidor,
digamos, de la línea bancaria que tiene, de qué beneficios, digamos, puede acceder. Nosotros utilizamos, digamos, el precio en góndola al consumidor que va y compra, digamos, por decirlo de alguna manera, en efectivo, para que se entienda bien lo que quiero decir. Después, si uno tiene por su paquete que tiene contratado en el banco algún otro beneficio, eso corre por otra cuenta. Claro, y cuando hacen el relevamiento, ustedes hablan con, no sé, con la gente del supermercado, con los cajeros, repositores, con el propio consumidor o no, como para tener una idea que cuál es la mirada de todo lo que está ocurriendo. A veces sí, pero en general uno está digamos, ensimismado en la vorágine del día a día, del trabajo, y también, por ejemplo, los repositores están en una situación parecida y no solemos tener tanto contacto, digamos, ida y vuelta con el personal del supermercado por una cuestión de que están ejerciendo su labor y nosotros también. Entonces, pero a ver, yo siempre hago hincapié al equipo de trabajo que siempre que se pueda se tome contacto con este tipo de empleados, dado que son los que, digamos, también conocen el día a día del supermercado, de stock, etcétera. Claro, viste que se generan esas charlas de góndola, están 2 o 3 personas mirando los precios y uno te dice, che, ¿cómo estuvo la semana? Claro, es una locura, esto, los precios, qué sé yo, esto está incomprable, esto está barato. Me ha pasado que estás mirando un precio y viene una señora y te dice, che, fíjate esto porque está más barato, ¿viste? Y te terminás haciendo ahí un contacto en el medio de la góndola. Son cosas que suceden con esta economía tan dispar también. Sí, totalmente. A ver, uno trata de dialogar con todos y tratar de aprender también de las distintas miradas, porque a veces uno no entiende bien qué está pasando con determinado producto o marca, siempre puede pasar que haya alguna marca que falta en algún momento, y siempre dialogar con aquellos que están en el día a día de mercado te ayuda mucho para entender estas realidades. Claro. Bueno, Jerónimo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Muy bien, Jerónimo Echeverry, titular del CREVA, hablando un poco sobre los precios, sobre cómo viene la canasta familiar bahiense, o sea, cuánto se necesita en realidad por mes para adquirir los productos necesarios y bueno, el análisis un poco de cada uno de los datos. Lógicamente, él decía, analizamos los precios de 4 supermercados grandes. No es el mismo precio del almacén, también hay que decirlo. Ni hablar. Por supuesto, el almacén muchas veces tiene precios mucho más elevados, otras veces algunos productos más económicos. Pero bueno, en resumidas cuentas, una familia de 5 personas, casi 2 millones de pesos para cubrir su canasta total, 823.000 para los alimentos. Una familia con 4 personas, es decir, 2 hijos en edad escolar, 1.700.000 para la total, 718 para los alimentos. Una pareja de adultos mayores, 783.000 pesos para cubrir toda su canasta, muy por encima de lo que es la jubilación mínima. 328.000 pesos para cubrir solamente los alimentos. Y una pareja joven, entre 27 y 30 años, 989.000 pesos para la canasta básica total, para no ser considerado pobre, y 414.000 pesos para no ser considerado indigente, es decir, para cubrir los alimentos. Es un poco lo que está ocurriendo aquí en Bahía Blanca. Pero